Denos cariño. Aquí es cuando se asusta la gente. ¡Mi gente bacán! Estamos en la magia de YouTube. Pensaban que no íbamos a sobrevivir tanto tiempo. Y ya creo que es el quinto, sexto, séptimo podcast. Bienvenido, doctor Víctor Vélez, a este su podcast. Muchas gracias y insisto e insistiré en que esta es la fusión de la realidad con la medicina. No vamos a apartarnos de aquello espontáneo, de lo que vivimos como profesionales de la salud, de lo que vivimos como población en general. Y en esta ocasión el tema es... ¿En 3, 2, 1? 3, 2, 1. 1. La profesión invisible. Entonces, ¡ay, me encantó! Entonces, en esta ocasión, sí, es que esta es la profesión invisible. Y por eso, esta es una combinación... Me lo ha contado bien usted. Perfecta, es una combinación perfecta porque ella es un personaje. Pero ¿quién es ella? Preséntela ya, porque la doctora, ya está... ella es la doctora Dailín Fleitas. Y un aplauso para la doctora que está aquí en nuestro podcast. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias. Y ella, pues, es un profesional de salud que muy pocas veces se ve y se desempeña profesionalmente como microbióloga. Perfecto. Entonces, ahora ella está acá. Bienvenida. La profesión invisible porque los microorganismos no son observables a simple vista. También. Entonces, de esa forma y porque realmente no tengo el contacto con el paciente, a mí solo me llega la muestra del paciente. También los otros días yo reflexionaba y decía, mi profesión nadie la conoce. Ni los médicos muchas veces. Ahí es que vamos a tocar, vamos a andar en la herida ahí con esa cuestión. ¿Qué hace una microbióloga como tal? Mira, la microbióloga analiza los fluidos biológicos, las muestras biológicas de los pacientes y puede determinar si hay un microorganismo o un agente biológico desarrollando un proceso infeccioso. Con el doctor Víctor hablábamos de que es tan preocupante que estos asuntos pueden llegar hasta en el peor de los casos, conocer a tu artista favorito que ya está en el cielo de pronto. O sea, es compleja la cuestión. Es que sí, la segunda causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades infecciosas. Hace 4 años el mundo se paralizó por una enfermedad infecciosa que nunca pensamos que iba a llegar a ese punto. Nunca iba a llegar a esa, que con la, ¿cómo te digo? Con la tecnología y el adelanto que tenemos hoy en día, íbamos a vivir una pandemia como la vivimos, Víctor. Claro. Que el mundo se paró. Totalmente. ¿Con quién? Con un virus. Con un virus. Y ahora sí, tan sencillo. Ahora sí le tomé mucho miedo a la profesión. No, pero tómale más cuando te haga más anécdotas. Tómale más cuando te haga más. Esta es la entrada nada más. Esto solo es una antesala. Ajá, sí, realmente. Y a veces es un poco triste porque es verdad que yo no veo la clínica del paciente, yo nunca veo al paciente, pero yo veo la muestra. Y entonces, si no hay una comunicación bidireccional con el médico, el perjudicado es el paciente. Claro, o sea, pero es que esto del ejercicio en microbiología, el contacto muchas veces con el profesional médico, la mayoría no existe. Es mínimo. Solo para las áreas de cuidado crítico. Pero, por ejemplo, terapia intensiva, área de quemado, infectología, UCI neonatal, pediatría. Ahí sí, ¿por qué? Porque peligra la vida del paciente. Pero con el paciente ambulatorio son contados con los médicos que hay una comunicación bidireccional. Y muchas veces la comunicación la busco yo. Es que es importante. Yo me comunico con el médico y le digo, ¿sabes qué? En este paciente la sospecha que tenías era esta, pero va el diagnóstico por este lado. Oh, qué maravilla, me parece bien, hagamos esto. O yo lo llamo y le digo, doc, sugiero hacer esta prueba. Si usted, ¿qué sospecha? Por ejemplo, sospecho gonorrea. No vamos por un cultivo convencional de gonorrea porque ya saltamos a la biología molecular. Claro. Entonces tenemos que dar ese salto a la biología molecular si nosotros queremos llegar a identificar una ITS en menor tiempo y garantizar la calidad del resultado. El resultado, porque de ese depende la terapéutica. Correcto. Entonces, ¿cómo tú me vas a mandar a mí a hacer una tinción de Ciel Nelson en el 2024 si GeneXpert está en todos los lugares de atención pública? En español, es que lo que pasa es que ella está hablando en su idioma, ¿no? Pero de pronto esto el monito está que me hace así. Y sin pila de paso. Ahora sí. Y con pila baja. Vamos con crueldad ahora. En español. En el resumen. La cuestión es que el Ciel Nielsen
como tinción para poder identificar, pero ya él, pues, incluso quienes nos escucharán y nos ven, esto del expert, pues, no saben qué es eso. Eso es un equipo muy novedoso que puede determinar si el paciente tiene tuberculosis o no, pero por biología molecular. ¿Ya? Y además de eso, no solo te puede medir si eres positivo para TB, también te puede medir genes de resistencia. Entonces tú puedes enfocar la terapéutica del paciente. Ganas tiempo, ahorras plata. Y una pregunta rápida, ¿y hay médicos que mandan no hacerlo de esa manera, sino de la convencional? No lo mandan a hacer de esa manera, todavía mandan a hacer la tinción, que es algo básico, depende mucho de la experticia del operador, porque es algo visual, algo que tienes que tener experiencia para poder identificar un bacilo de tuberculosis, y aún peor, cultivo para TB. Yo no digo que no se haga, o sea, no es que sea obsoleto, se puede hacer, pero demora un mes ese microorganismo en crecer en un medio de cultivo especial que no todos los laboratorios lo tienen. Entonces, y en un mes pueden pasar muchas cosas. En un mes pueden pasar muchas cosas, el paciente TB no espera. Entonces, Ecuador es uno de los países con un alto índice de tuberculosis que hizo el Ministerio de Salud Pública. Adquirió en centro, adquirió los equipos, porque para el privado es costoso, no es una prueba económica. Pero sin embargo, por ejemplo... Por eso se puso en la salud pública. Y en el hospital principal de la ciudad, yo sé que existe el equipo, incluso la neumóloga lo promocionaba, decía que ahora es mucho más rápido. Y lo conversamos incluso cuando en algún momento tuvimos la oportunidad de una paciente, ¿sí? Y que de alguna manera que tenía un antecedente que esta paciente pues requería y ellos acogieron todo con el infectólogo. Pero en esta cuestión, porque lo hablábamos fuera de micrófono, en ese divorcio de pronto que podría haber médico con microbiólogo, ¿cómo debe ser el nexo? ¿Cómo sería la unión perfecta como para trabajar en conjunto en esa cuestión? Yo diría que la unión perfecta es la comunicación. Cuando tú tienes un paciente que tiene signos y síntomas característicos, comunícate con el microbiólogo. Pero si no sabían quién es tu sospecha. Pero si no sabían ni siquiera quién era la microbióloga ahora ya saben quién es la microbióloga, que en este caso es Dailin. Sí, pero bueno, pueden mandar las muestras al laboratorio, envían las muestras al laboratorio y se comunica con el profesional que hace microbiología de laboratorio. Yo tuve una anécdota. Ok, vamos. ¿Ya? No voy a decir cuánto, pero muy cerca. Y casualidad. Yo llamo a un X laboratorio y porque yo le di una solicitud a una paciente por una cuestión básica, probablemente básica, una infección de vías urinarias. Y ella ha ido al laboratorio, ha entregado su muestra y yo quiero saber pues quién está procesando y que por favor me identifiquen, pues que me entreguen. Quiero saber si existe antibiograma, si hay concentración mínima inhibitoria para poder, porque a veces nomás te entregan es simplemente el cultivo. Entonces, ¿qué pasa? La persona que se comunica conmigo me dice que ellos pueden hacer una identificación de bacterias y por eso ellos hacen un fungigrama. Entonces, ¿qué pasa? Ahí a mí se me cae completamente todo, se me desbarata todo. Porque si estás mandando un cultivo, obviamente vas a identificar bacterias y si hablamos de fungigrama ya estamos hablando de otro tipo de situación, que es hongos. ¿Sí? Pero yo digo, bueno, entonces, ¿cómo es la vaina? Es que es tan delicado esto, Mario, es tan delicado, yo sé que ella lo sabe perfectamente, que en algún momento, y quien de pronto escucha a uno de los licenciados que conocemos, en algún momento yo le mencionaba que visité un lugar, ya hace muchos años, dice que no existe, que había un economista haciendo la lectura de las cajas de cultivo. Y yo te creo. Era tremendo, o sea, en manos de quién estábamos. Ese lugar no existe, pero existen otros. Pero ya no existe ese, ¿no? Ya no existe ese. Entonces, es tan importante tener el contacto con la persona. Pero es muy común. No tan común, pero sí existe. Sí existe. Entonces, eso no es común así como a ese extremo, pero sí pueden hacer caso. ¿Qué pasa? Mira, esto es una profesión que te voy a explicar que a nivel del Ecuador no existe más que como especialidad. Son pocas las universidades que ofrecen posgrado de microbiología. Creo que está la San Francisco, ahora está la UNESUN haciendo una maestría. Publicidad. Ay, perdón, publicidad gratis, ¿ok? En la próxima tenemos un banner acá. La UTM creo que estaba diseñando una, pero en el tiempo que yo llegué al Ecuador, en el año 2007, esa carrera no existía ni existían maestrías tampoco. Esto ha cogido auge después. ¿Pero usted llegó ya como microbióloga? Sí, yo llegué ya como microbióloga. Llegué con formación. Yo me gradué en el año 2007 y en ese mismo año llegué a Ecuador. ¿Ya? Los 3 primeros años... Se graduó de 15 años, por si acaso. Sí,
Perdón, sí. Para los que sí. están echando números. Sí, para los que están sacando cálculos, para los que están Está sacando recién en su cálculos. mayoría de edad. ella fue súper dotada. Fue Estoy superdotada. en plena juventud. Entonces, llegué acá y se me hacía difícil los reportes. Los médicos no me entendían. Por ejemplo, las muestras que son de crecimiento polimicrobiano, cuando nosotros estudiamos mucosa, te voy a hablar secreción vaginal, exudado faríngeo, secreción nasal, es difícil los reportes, porque como ahí hay microorganismos, o sea, tú tienes que saber diferenciar qué es un colonizante y qué es un patógeno, porque tú no puedes Claro, emitir el reporte de todo lo que crezca ahí. El Tú colonizante tienes que siempre está ahí. Y el Exacto. patógeno es el El que externo. genera la enfermedad. Ok. Exacto, el que vive ahí y el Está aprendiendo. Eso es bueno, me gusta, porque esa es la idea, ¿no? De Es que introducirnos. arranqué así, ¿ve? Así arranqué sin cerebro, pero ya estoy ya. Eso, introducirnos y bueno, este podcast es para que llegue a todas las personas, las que saben y las que no saben. Así es. ¿Ok? Porque esa es la idea. Entonces yo me tocó duro, déjame decirte. Llegué con mucha tecnología al lugar donde yo empecé a trabajar, llegué con mucha tecnología, o sea, tenía oro en mis manos, pero nadie lo conocía. Entonces a mí me tocó dar charlas en el IE, visitar los médicos. ¿Te acuerdas cuando tú eras jefe de medicina interna? Visitar los médicos, Años. tocar puerta a puerta y decir, mire, doc, yo soy fulana de tal, hago esto, los reportes son así, ¿qué usted cree? ¿Qué podemos buscar aquí en esta muestra? Y poco a poco ir educando en esta formación. Entonces, esta carrera se vincula mucho con laboratorio clínico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el tema de que cualquiera te lo hace, ¿no? O sea, yo vengo y yo tengo pupilos, yo tengo brazos derechos, ¿ya? Y voy entrenando a esa persona 2, 3, 4, 5 años. Y ya esa persona después hace Conoce, microbiología claro. y trabaja la microbiología. Y con todo respeto, yo no soy licenciada en laboratorio clínico, no me meto en la inmunología ni en la bioquímica, estudié 5 años microbiología, solo microbiología. Puedo trabajar microbiología industrial, puedo trabajar microbiología clínica. Para que vean que De yo no me hecho, junto con les cualquier... voy a comentar algo. Yo quería hacer bioremediación. Cuando yo terminé la universidad, quería reparar edificios que eran biodegradados por gérmenes como hongos, bacterias, pinturas exóticas. Yo quería La hacer pared de mi casa, ahí era la pared de mi casa. La que el está- hongo de la casa, eso era lo que yo quería hacer. Bioremediación. Le pasó lo que me pasó a mí con lo de Para que vean que no nos juntamos con cualquiera. No, que pues, estamos con la señor, dura por de la- las por duras ahí de la está. Perdón, es que eso biología. sí que me duele, la verdad. A partir de hoy ya deja de ser una profesional Ya no es invisible. ya no, ya se acabó ese Ya no, ya no, La ya no. invisibilidad Ya no me veo, ya me veo. quedó en el pasado. Pero creo que la conciencia que se debería ganar dentro del medio médico es que no hay ese divorcio. O sea, que estamos para preguntar, para llegar a un consenso, o sea, para tener voces externas. Ese sería el centro de todo esto. Mira, yo he recibido muestras de situaciones quirúrgicas que son muestras sumamente invasivas, ¿sabes, Víctor? Que son delicadas. He llamado al médico, al traumatólogo, especialista, y le he dicho, ¿sabes qué? O sea, no tengo nada de estas muestras. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué crees? ¿Cuáles eran las condiciones clínicas de la toma de muestra? ¿Qué tú crees? ¿De qué paciente me estás hablando? Taran, tan, tan. ¿De qué paciente me estás hablando? No, le hablo del paciente tal. No lo he visto, no recuerdo. ¿Quién dice eso? El médico. No se exhibís. Y él envió, Perdón, y él- discúlpame. y él envió a... Envió las muestras, pasa? pero no le hace el seguimiento al paciente. Oye, eso está vivo. Se está transmitiendo para cualquier lado. Está vivo, está vivo, está vivo. Pero creo que ya Perdone, podemos ir cerrando ya en TikTok. Señores, para- nos vemos en YouTube, nos vemos en Spotify. Recuerden este podcast de Profesión Invisible con la doctora Dailin Fleitas y Mario Villao. Mario, un poquito más para acá. Nos vemos en Entonces, YouTube. nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente podcast, pero no te olvides de revisar el YouTube y el Spotify. Nos vemos en YouTube. ¿Cómo carajo se paga esto? Doctora, Aquí. las muestras, esa sí me queda. Yo he conversado mucho con el doctor. Llegan las muestrotas y solo ¿cuánto se necesita para tomar una muestra? Por ejemplo, de heces. ¿Cuánto es la cantidad Y necesaria? llega el tacho de los tres Llega- chachitos. Ay, sí, me lo llega, pensaba. llega la tarrina llena. En las muestras de ese no me ha pasado mucho porque la cajita de ese es bien pequeña, entonces ya Ok. el paciente sabe la presentación, cómo va y todo. Donde sí a veces mandan garrafones es en las muestras de orina. ¿Y qué? Es lo más común. Pero bueno, no, yo la verdad... ¿Pero puedo cuánto era regar necesario el cualquier tarrito, tipo. el tarrito? Si yo te Y ni digo siquiera lleno. Si yo te digo qué es lo que yo siembro, porque esas muestras que yo recibo van a unos medios de cultivo, ¿ya? O sea Porque que hemos vivido engañados, ¿no? Ay, Diosito, te voy a decir una gota.
10 landas es lo que se siembra. De orina, de heces, de todo. Si la muestra es tomada con un hisopo, paso el hisopito por donde está el medio de cultivo y se acabó. Entonces, por gusto mandan 10 ml. O sea, ojo, no es por gusto, nada, es broma. Lo que pasa es que... mañana llegan goteros, mañana llegan goteros. No, microbiología utiliza 10 landas, pero laboratorio clínico utiliza más porque hace elemental de orina, hace otra cosa de orina. La muestra tiene que ir dependiendo... ¿Y en ese cuánto necesita usted? El AS sí es una gota para microbiología. Y te cuento que para laboratorio en general también es una gota, señores. No manden tantas. Y el pana en la mañana pujando ahí para pero hay una cosa que sí es difícil. Y el paciente cuando va a recoger la muestra de ese siempre, ay, ¿cómo lo recojo? Ajá. Y yo les he compartido imágenes Esa es otra. del papel film de cocina que levantando las 2 tapas del servicio, ¿sí? del servicio. Entonces se coloca el papel film como una cunita. Una hamaca. Sí, como una maquita. Bajan una tapita, la que está con el hueco, se sientan, hacen popó y ya no se contamina nada. Es verdad. Agarra la cucharita, coge, pone en la cajita y puede recoger luego su plástico. O vierte las heces hacia al agua del servicio higiénico o le da la vuelta y lo pone en el tachito. Y estos consejos y solo no los se escuchan ensucia. aquí. No se Así ensucia. así es. Es una forma práctica de tomar una muestra de heces. Es una guerra porque el niño no, que siéntate al revés, que ponte lo contrario, que abrazando al tanque. Y cuántas cosas más. Y te pones a ingeniar y te pones a hacer artesanal en esas cosas. Y por último, hasta a veces hasta del agua lo agarra. Contaminas la muestra. Entonces, a pesar de que la gente dice que puede que te diga, no, pero igual esa muestra está contaminada, ¿no? Pero es que tienen otros agentes que están en el baño también. Así mismo es. Así mismo es un problema. Y en la orina lo mismo. Por esa razón es que tenemos a nosotros ahora a Elura. Sí, es hora de auspiciar. Sí, a Elura. Porque el URA es parte de la prevención de infecciones de vías urinarias para tener una orina también ácida que impida que exista el medio pues pertinente para el desarrollo de microorganismos. El crecimiento para que llegue mejor donde la microbióloga. Para quitarle el pan a la microbióloga. Y usted me decía que es preventivo. Correcto. Es preventivo, totalmente preventivo. Es un producto que está a la venta en las farmacias, pero en esta ocasión nos acompaña porque estamos hablando de situaciones de infección. Bienvenidos a Chao, se va una de las compañeras. Ahí se va no puedo decir el nombre porque después te ventilo. Bienvenidos a estos auspiciantes. Didier Leiva. Se va Jennifer. Didier Leiva también, como siempre, que nos acompaña. Y también pues tenemos pendiente el sorteo. Hay sorteo con ellos, entonces hay que estar atentos a eso. Y son auspiciantes que yo siempre les digo son los locos. ¿Sabe por qué? Porque se suman a estos locos que están haciendo ahí hablando de todos estos temas. Entonces sí, agradecemos siempre eso. Vamos hablando un poquito para ir cerrando el tema porque se puede hablar toda la noche, creo de esta cuestión. Y con ella peor. Uy, yo soy hablantina bastante. Pero ¿qué podemos hacer de pronto con usted, pero de la mano en prevención? O sea, ¿qué puedo descubrir si yo mando exámenes o mando muestras con una microbióloga? ¿Qué descubro yo? Uy, puedes descubrir tantas cosas. Tu árbol genealógico, no, mentira. pero ¿es necesario que lo haga yo o tiene que pasar primero por el médico de ley? No, debes pasar por el médico. En realidad, esto no es un examen de rutina. Bien, ¿verdad? Esto no es un examen de rutina. Exactamente. Tiene que haber una manifestación clínica, tiene que haber tal vez algún antecedente. O sea, esto no es un colesterol y un triglicérido. Claro, no es que todo el mundo va a presentar procesos infecciosos. Pero ojo, los microorganismos viven en nuestro cuerpo, ¿verdad? Forman parte de nuestro cuerpo. Existen 4 tipos de microbiota que forman parte de nuestro cuerpo. La transitoria, la residente, las capas microbianas asociadas al glicocalis y las sucesiones. Entonces, es ahí la importancia. Yo el siguiente mes voy a participar en un congreso sobre... ¿En dónde? Aquí en la universidad, la ULEAN, Laboratorio Clínico, va a ser uno de su primer congreso en laboratorio clínico. Y me propusieron que diera una conferencia y les dije, voy a estar ahí. Voy a hablar sobre la importancia del preanálisis en el área de microbiología, porque es importante la toma de muestra. Eso es una cosa vital. Muy importante, muy importante. Yo la creo estabilidad de la muestra, la toma de la muestra. Exacto, el momento de la toma de muestra. Yo creo que la toma de muestra, lo que es preanálisis, garantiza el 80% de un resultado microbiológico. Entonces sí debe pasar siempre por el médico, porque tú tienes que tener una clínica. Claro. O sea, si tú hiciste una cirugía y hay un proceso inflamatorio, la herida está enrojecida, hay secreción, hay fetidez, hay que hacer un cultivo de esa herida. Algo pasa ahí. Hay que estudiar por qué la herida está así. Pueden haber muchos factores, pero uno de los que primero hay que pensar es que puede haber un agente infeccioso.
la orina. Uno de los cultivos que más nosotros hacemos en el laboratorio es el urocultivo, ¿ya? Y realmente muchísimos problemas que tengo con esto, Víctor. ¿Sabes por qué? Porque a veces el elemental de orina sale positivo y la microbiología sale negativa. Así es. ¿Y ahí cuál, ¿Y qué y cuál es el hacemos? problema ¿Y ahí? qué hacemos Contaminación ahí? de muestra. Contaminación Ok. de muestra. Volvemos a la raíz, sí. Exacto. Porque la orina igualmente, bueno, requiere el urocultivo una serie de pasos para poder tomar la muestra, que son indicaciones clínicas que la da el médico y la da el laboratorio también. Si el paciente puede llegar directamente, ¿sabes qué? Siento este malestar, quisiera hacerme un cultivo de orina, porque hay gente que tiene conocimiento y que va Sí, claro. de manera profiláctica al médico sin consultar al médico y se automedican Y también. tenemos porque también, y tenemos una paciente en común que no digamos nombre, pero que... Madre mía. Bueno, y entonces el urocultivo, al pasar por el canal de la mucosa vaginal, que ahí hay muchísimos microorganismos de los que te hablaba, residente, transitoria y tal, y las sucesiones, se contamina la muestra. Entonces, el elemental no va a discriminar eso. Quien determina el proceso infeccioso es el cultivo. Señores, los postulados básicos de Koch, Robert Koch, que si sale de la tumba le da un infarto. Bueno. Usted puede tener mucha clínica, pero si la microbiología está negativa, busca por otro lado. claro. Busca Cambia, por cambia, otro cambia, lado. cambia, busca claro. por otro ¿Y qué lado. busca Que por el otro lado? ¿Qué problema puede no hacer está después? ahí. Es que lo que sucede es que justamente ese detalle es el que muchas veces, el que nos hace falta realmente tener la oportunidad Que se de omite conversar. mucho en esa cuestión. Es que no hay un divorcio como tal, hay una distancia entre el microbiólogo. O sea, todavía se puede salvar la relación. Todavía se Sí, puede yo creo que salvar. sí, yo creo se que puede. sí. Es más, creo yo que esta es una oportunidad Estamos para que por esa los relación niños, se capaz, salve, estamos por sin los duda niños alguna. todavía. O también por tener paz, como Ya, decíamos nosotros en el podcast en el anterior. Pero esto incluso debo decirlo, en algún momento con la doctora Dailin, nosotros nos hemos conocido netamente en profesión. Sí, Ujú, es totalmente verdad. en profesión. Nunca hemos tenido un compartir, ni que una comida, ni nada. O sea, netamente en profesión. Y en algún momento puede que muchos lo tomen como que me bajo un peldañito, pero no tengo que bajarme de ningún lado. O sea, simplemente tengo que considerar que yo soy parte de ese equipo que está trabajando en pro de la paciente. prevención, o sea, y del tratamiento, de la resolución de un problema. Entonces, alguna vez yo tomé un parecer suyo. ¿Se acuerda que le comenté hace un tiempito atrás que qué hacemos con esta señora? Porque ella es microbióloga. El hecho de que yo le pregunte a mí no me quita absolutamente nada. Claro. Me dijiste, ya no sé qué voy a hacer y te dije, Hagamos esto. Sí, entonces A ver cómo tomé la nos decisión va. y hasta ahora lo que trabajamos en conjunto ha salido con un efecto muy positivo Bien. para la paciente. Y eso es lo importante, para eso se Está trabaja. totalmente tranquila. Yo le mencioné que iba a comentarlo con ella, que trabajáramos en conjunto, que viéramos resultados y se dio. O sea, ese es el trabajo que realmente debe existir Conjunto. entre el médico, quien está a cargo del paciente, la clínica y el microbiólogo. Ella incluso debe conocer, vamos a pensar que llega una paciente al médico simplemente infección de vías urinarias, dale lo que me pasó ahora, lo que les comentaba hace un rato, y esta paciente ha tomado, pero 1.000.000 de antibióticos. ujú. ¿Sí? Y ya ella no tiene que usar ya. Prácticamente Ok. tenemos solamente un medicamento que aparece positivo, que es el que me dicen que tengo que utilizarlo, que es el sensible. Pero si yo hubiera establecido un contacto con la microbióloga, otros antibióticos probablemente se hubieran considerado dentro del momento de hacer el cultivo para ver qué otros antibióticos que no sean los comunes se pueden utilizar. Entonces es importantísimo el contacto, muy importante el contacto. Yo quiero, ay, ¿cómo estamos de tiempo? Para yo meterme a 2 preguntitas rápidas. Bacanísimo, estamos bien todavía. Entonces, una preguntita rápida en toda esta cuestión de la microbiología. ¿Cuál es el caso que usted se sienta orgullosa que haya dicho, porque investigué un poquito más dentro de estas muestras, porque le metí un poquito más de ganas a este asunto, se salvó una vida capaz? Siempre hay O un sea, gol, ¿no? Siempre hay un caso Claro, es gol un- suyo. Te voy a contar el primero. Cuando yo recién llegué, uno de mis médicos favoritos es todavía, no voy a El decir... doctor era Víctor Vélez, no. No. No, en aquel entonces no, pero él lo conoce porque que la persona que voy a mencionar es un personaje, Rubén Camacho. Ay, hijo de pucha. ¿Sí o no? Sí. Se lo voy a pasar después del Mi podcast maestro. cuando me lo La pases. verdad que sí. Increíble. Trabajaba yo de la mano con él en una clínica privada. En aquel entonces la terapia intensiva era muy chiquitita. Y recuerdo que llegó una paciente joven de 30 y algo de años y me llama Rubén a la 1 de la mañana. Para Y que una llamada de él, Oh o sea, my God. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? una llamada. Ajá. Quiero que vengas a hacerme una tinción de un líquido cefalorraquídeo porque sospecho una meningitis gonocóxica
por, o sea, un estrepto y la paciente joven y quiero hacer el gran y quiero hacer el gran y quiero hacer el Y gran. la hora meritada por la emergencia. Sí, yo dije, bueno, vamos para allá. Ya no O sea, hago si es una eso, emergencia, o sea, señores. eso es lo que quiero saber. Si es una Exacto, emergencia. sí, es una emergencia. Ok. Todos los líquidos biológicos son estériles, ¿no? Todo lo que tú encuentres ahí en una tinción de gran es una emergencia, porque Ok. cambia la conducta terapéutica. El momento en que tú inicias la terapia antibiótico puede discriminar el tiempo entre salvar la vida o Claro. no de un paciente. ¿Ok? Entonces yo fui a la 1 de la mañana, mi esposo amablemente me acompañó. Fuimos, hicimos el gram, yo vi Gracias. gran positivos, informé gran positivo, dejé la muestra corriendo porque la muestra requiere un tiempo de siembra en que el microorganismo se adapta a condiciones ambientales en una plaquita Petri donde están los nutrientes artificiales, por eso se llama siembra, se llaman cultivos. Lo pones en la incubadora, 24, 48 horas, empieza a crecer y de ahí tú empiezas a identificar qué bacteria es, cómo se llama la bacteria. En ese tiempo había un divorcio entre la jefa de laboratorio, que era bioquímica, y yo, que era microbióloga, recién llegada. ¿Ya? Entonces yo en aquel venía entonces, hablando en chino. bueno, yo tengo mi acento, señores. Recién llegada, o sea, la recién llegada llegaba a... Recién llegada, ¿ok? Yo Pero tengo era mi yo. acento, señores, pero hablo español, no hablo inglés ni portugués. Cubana, Entonces, chico. yo llegué, le dije, sí, está positivo. Tengo gran positivos acá, pero yo no puedo discriminar qué tenemos o no. ¿Ya? Al siguiente día, el microorganismo creció, yo lo identifiqué, ella lo cogió, lo identificó por otro lado. Yo dije que era un estrepto que no era representativo. De hecho, fue un estrepto mutans. Te comento que el foco fue odontológico. ¿Ya? Por eso hay ella que cambiar. Cambia. Ella decía que eso era una meningitis por neumonía y aquello entró en profilaxis, todos los médicos que habían estado en contacto con la paciente y todo. Y bueno, esa fue una de las anécdotas más. Y después de eso, que se cambió el diagnóstico y se mejoró. Y la el paciente. terapéutica. Se mejoró, la paciente se Y, fue. y si no Todo se bien, hacía todo eso, perfecto. podía llegar a la muerte de pronto si no se trataba bien. Yo diría que tal vez sí. Aunque igual hubiéramos trabajado con el mismo antibiótico, no independientemente de la especie que hubiera sido, porque estrepto es estrepto. Claro. No importa Qué si es lechina. mutan, si es viridan, si es pione o si es galactiae. Pero Chanfle. igual, Chistes médicos. Eso lo ustedes se ríen. importante de esto es cómo hemos cambiado, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? ¿En qué Mucho. sentido? Sí. Pero se ha mejorado. Hemos Claro. mejorado. Yo sí creo. Yo creo que hemos Sí, mejorado. mucho. Yo también Pero creo. es que insisto en esto, aunque no, yo creo que aunque ella todavía se considere invisible, bueno, profesional invisible y nosotros ya hemos tomado este tema, ella sí se está visibilizando con el pasar del tiempo. Sí. O sea, hay una reputación. Claro, es que el campo como tal, yo creo que, no quiero desmerecer a nadie, pero microbiólogos en Manta, Muy pocos. claro. Sí, muy pocos. Muy pocos. Y cuando tú hablas más de 3 palabras, Ojalá algún día podamos nosotros tener la oportunidad de compartir con la Sociedad Española de Epidemiología. Ellos tienen un sistema en toda la sanidad española de contacto de todos los resultados de microbiología. De tal manera que ellos pueden hacer estadística y toma de decisiones en relación a los resultados. esa es la segunda guía más importante de Es que microbiología. sería Está CLSI fantástico. y EUCAS. Sería Esas son las guías que nos orientan a nosotros a nivel de laboratorio clínico. pero las europeas nosotros y las americanas. pero nosotros en Ecuador, bienvenida, doctora Luciola. Sí, acabamos de Bien, pero si nosotros tuviéramos algo similar, qué importante sería poder tener, o sea, observar el comportamiento de todos estos animalitos invisibles en nuestro medio. Sería genial. Y yo creo que ese es un punto el que usted podría ser la bandera, la que llevaría la bandera para que esto se dé. Me encantó. Un chiste cubano. Es que ella es cubana. No, para un que chiste entre en cubano. contexto. Un chiste cubano, va. Un chiste Es que- cubano. A ver, no Es que importa. un chiste no cubano. importa. Me va a mandar a pie. Un chiste, pero en ella no aplica. Un chiste cubano. Yo nací allá, pero llevo 20 años aquí. No te Un preocupes chiste por eso. cubano. No, ¿por qué los cubanos siempre andan con el pelo corto? Ay, no sé. No sabes. No. Me lo juro, no. Te lo juro que no sé. Porque cuando llegan a la barbería se sientan y le dicen, córtame el pelo, chico. Y siempre se lo cortan chico. ¿Verdad que sí? Te quedó bueno. Y siempre se lo cortan chico. Entonces ahí está. Te quedó bueno. Es verdad, sí. Llegamos gracias a nuestros auspiciantes, Didier Leiva. Ojo a las redes sociales porque ellos están
en un sorteo todos los que están comentando, todos Lo los que siento, están pero yo soy así. dentro de nuestras transmisiones, están en un sorteo ¿para qué escondidiera? Es un masaje en su spa. Si usted comenta, hasta usted se lo puede ganar. Ay, sí. Es necesario para Sí. cualquiera. Y Elura, otros locos que han confiado en nosotros y que hoy Otros están locos, actuando en prevención con su producto mágico que tiene para todo lo que hemos hablado. Doctora Dailin, yo creo que se merece una segunda parte, la vamos a invitar, una gran invitada y creo que es el momento para que en la cámara vamos a lanzar las últimas palabras lindas y maravillosas. Escucha. La verdad que les agradezco mucho. Desde el día 1 que empezaste con todo este trabajo en redes, te felicité, te dije, qué bien lo estás haciendo. Me gusta lo que estás haciendo porque hablábamos detrás cámaras de que hoy en día hay que trabajar esto si queremos promover y prevenir, porque la juventud todo el tiempo está en las redes sociales. Así es. Entonces, si nosotros queremos formar y prevenir, tenemos que irnos por este medio, no hay de otra. Te agradezco la invitación, me encantó el nombre de la profesión invisible. Ojo, no lo sabía, señores, no me dieron un guión, esto todo ha sido espontáneo, porque el doctor Vélez es así, Es así. él es espontáneo. Ajá. No hay nada que sea. Creo que lo que mejor sale es lo que no se planifica. Es verdad. Totalmente. O sea, puede haber una idea, pero no. Y gracias, doctora Adeline, pero debo yo también mencionar, si bien es cierto que se me ve, pero mucho de esto yo aplaudo esa máquina que tiene sobre los hombros Marito y el señor X, por Dios. El señor X, aunque no lo ven, en algún momento lo van a ver, pero si no fuese por el equipo completo, esto no fuese realidad. Y es que así como él quería que todo fuese perfecto, pero había que dejar Se un ha ido poquito afinando, de se ha ido afinando poco a poco. Sí, ¿qué tenemos nuevo? ¿Perdón? ¿Qué tenemos nuevos? ¿Qué es nuevo? Hay algo nuevo. Micrófonos los nuevos. micrófonos Sí, estamos nuevos. Estamos de estreno, Sí, entonces. Se está señor, actualizando micrófonos todo. Sí, nuevos. usted fue la que... Estrené. Sí, La que primera vez estrenó. con ellos. Pero, Doc, como decimos nosotros, como los reggaetoneros, es un junte para la historia. La comunicación con los datos médicos y me parece, estoy seguro que este ha sido un gran tema, una gran invitada y la dejo comprometida para un segundo podcast. Entonces, ahí estamos para... Una para un última segundo. cosita, gracias a Elura. Y aquellas personas que en algún momento en general han escuchado hablar sobre el arándano rojo, ¿sí? Que se compra, se consume en el comisariato. Bueno, aquí tienen una presentación práctica de consumo para prevención de infecciones de vías urinarias que es Elura. Y se viene un trabajo fuerte con esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas Doc. gracias. Muchísimas Gracias a ustedes. gracias por gracias. invitarme. Como siempre digo, llévatelo, Felipao.